con el embarazo a término, tenemos que volver a hacer una evaluación más allá del grado de urgencia que presente la cirugía, porque con el trabajo de parto las mucosas se siguen edematizando, y en general la embarazada de parto, la embarazada de término, que ya tuvo un trabajo de parto, tiene un Malampati 4. Luego, según la biografía, los estudios de la hemostasia, si la paciente en la anamnesis detallada y haciendo hincapié en indicativos de trastornos en la hemostasia, no presenta ningún dato relevante. En teoría, con el hemograma, las plaquetas y el coagulograma que se hace en el 6º mes de manera obligatoria, en el control del embarazo normal, no sería necesario solicitarlo. Lo que sí, según la biografía, es necesario como máximo con 3 días de anticipación, haber realizado una tipificación por algunas inmunoglobulinas anómalas que pueden llegar a aparecer, más allá de la incompatibilidad del RH y del grupo D. Por eso siempre llamamos 12 y 4 cuando llegamos a la mater y preguntamos si la paciente está agrupada y tiene disponibilidad de sangre. Bien. Y los tipos de anestesia que vamos a aplicar en este tipo de intervención, que son las cesáreas, son las anestesias regionales, raquidia o peridural, o una combinación de ambas, y la anestesia general. Las cesáreas, para ver de qué manera las vamos a afrontar como anestesiólogos, vamos a analizar en una primera instancia si son cesáreas programadas, cesáreas de urgencia, que las clasificamos de 3 maneras distintas, dependiendo del tiempo que necesitamos para retirar al bebé del interior del útero materno. Las cesáreas programadas, en general, son por macrosomías fetales, anomalías de la gestación, previas, compromiso fetal, que contraindiquen la inducción de la madre, prematuros, gestaciones múltiples, cesáreas iterativas, gestas sometidas a cirugía uterina previa, que bueno, sería una cesárea iterativa, y las infecciones maternas. O que la paciente quiera hacerse una cesárea y se niega a ir a trabajo de parto normal. Las cesáreas de urgencia diferible, en general se dan por trastornos en distocias, trastornos en la mecánica del desarrollo del parto. Y por ahí, en algunos trabajos de parto, se contraindica la vía baja. Las anomalías del ritmo cardíaco fetal, que entrarían en la clasificación de las cesáreas de urgencia diferible, son las bradicardias, por ejemplo, con periodos de recuperación prácticamente inmediato. Las no diferibles son las anomalías del ritmo cardíaco fetal, en las cuales la extracción del bebé no se puede demorar por más de 30 minutos desde el momento que se hace el diagnóstico. Y las cesáreas de urgencia absoluta son las anomalías del ritmo cardíaco fetal sin recuperación, entre las cuales también podemos incluir como causa de las mismas el prolapso de cordón, las hemorragias de origen placentario, como en el caso de una vasa previa que se rompe, en la cual la sangre que se pierde es sangre fetal, los hematomas retroplacentarios, que van a generar un desprendimiento de la placenta, una eclampsia, que es la evolución de la preeclampsia ya con el cuadro convulsivo, una ruptura uterina, y las hemorragias que conllevan una inestabilidad hemodinámica de la madre. Y para esto solamente tenemos 5 minutos del momento en que decidimos hacer la cesárea hasta que extraemos el bebé. Solo 5 minutos. Bien. Como ya hablamos un poquitito antes, la preparación, vamos a hacer una anamnesis. En la anamnesis siempre vamos a estar haciendo hincapié sobre la parte obstétrica, saber si la madre ya tuvo una cesárea previa. Vamos a tratar de interrogar acerca de algún tipo de sintomatología que nos describa la paciente, que nos puede indicar una anomalía en la coagulación. Vamos a asegurarnos de que el ayuno sea correcto, con 6 horas de sólidos y 2 horas de líquidos, líquidos claros, según la bibliografía, sería suficiente. La paciente tendría un correcto ayuno. Nos vamos a asegurar unos buenos accesos venosos, porque como siempre nos dicen los superiores, las cesáreas salen todo bien, todo tranquilo, hasta que tenemos la otinía uterina, la paciente está sangrando, y se arma el despelote dentro de la maternidad, y las cosas urgen. Entonces siempre es bueno asegurarse un buen acceso venoso. Le examinamos la espalda a la paciente, obviamente va a ser el lugar donde vamos a trabajar, o donde esperamos poder trabajar evitando la anestesia general. El labo, el grupo y el consentimiento informado por la paciente, que en general ya está firmado por las
por las chicas de obstetricia acá en la Mater. Bueno, esto del ayuno ya lo hablamos. Lo que sí cabe destacar que las pacientes embarazadas son estómagos ocupados, como contó Pedro en su clase, tienen una disminución del tono del esfínter esofágico inferior y un desplazamiento del esófago que normalmente está, la porción más distal del esófago que normalmente está en la cavidad intraabdominal, se desplaza un poco hacia la cavidad torácica por las características del útero grávido, y eso facilita aún más la aspiración por la parte del paciente. En las cesáreas electivas, la premedicación, en la que usamos siempre, Rani, Reli, dexametasona y bueno, antibiótico terapia, después lo hablamos. En general, las pacientes en la Mater ya vienen con la gentamicina colocada, y nosotros solamente le hacemos para completar esa profilaxis, agregamos la clindamicina, pero en el caso de que la paciente caiga directamente en nuestras manos, no tenga colocada la profilaxis con genta, lo correcto es hacer clinda-genta o algún betamalactámico. Las cesáreas de urgencia, lo que está bueno tener en cuenta es que tener un antiácido no particulado, como el citrato, para alcalinizar el pH del contenido gástrico y así evitar, en el caso de la posible aspiración de la paciente, evitar una neumonitis química de mayor cuantía. Y antes de pasar al próximo paso, esto lo vamos a hacer igual, aunque la cesárea sea urgente y el tiempo que tengamos no sea los 30 minutos de esperar y todo para el efecto pleno de la ranitidina. Bueno, como ya les comenté, la profilaxis de antibióticos, nosotros acá hacemos clinda y genta, que la genta ya viene colocada por parte de las chicas de Mater, y si no podemos usar cefalosporina de primera o amoxiclaulánico. El amoxiclaulánico se puede utilizar también en caso de rotura prematura de membranas. Bien. Como ya les nombré antes, la vía aérea de la paciente embarazada siempre está más edematizada, es un malampati más complicado, y en general después del trabajo de parto, con el pujo y todo, se edematiza aún más la vía aérea, con lo cual es muy probable que el momento de hacer una intubación en una emergencia sea un malampati 4. Por eso siempre, aún por más urgente que sea, antes de dormir la paciente, vamos a intentar evaluar el malampati y las distancias de la vía aérea. Bien, malampati Kordak. Estos son los parámetros que hablamos siempre, de la apertura bucal, la distancia tiromentoniana, la movilidad cervical. Bien, con los cambios fisiológicos de la vía aérea también tenemos que incluir la disminución de la capacidad residual funcional, como ya lo nombró Pedrito en su clase, en la cual nos disminuye, más allá de que hagamos una buena preoxigenación y todo, nos disminuye el tiempo de apnea que tenemos de la paciente, a diferencia de una paciente que no sea gestante. Por eso tenemos hasta 3 minutos sin desaturar. Bien, para lanzar una cesárea no hablamos de anestesia general, sino cualquiera con anestesia regional. Siempre vamos a tener el control de la presión arterial no invasiva, el electrocardiograma y la oximetría de pulso. Y siempre tenemos que tener a disposición para la anestesia perimedural y anestesia general a mano dentro del quirófano y los materiales necesarios para una intubación dificultosa, así como asegurarnos de haber tenido la disponibilidad de sangre llamando al 264. Para prevenir la hipotensión arterial materna, con anestesia intradural tenemos entre 55 y 90% de posibilidades de generar una disminución de la tensión arterial, y esto se lo adjudicamos al bloqueo simpático que nos produce y a la reducción del gasto cardíaco materno, consecuencia del mismo, y la caída, y esto también nos lleva a una caída del flujo uteroplacentario, que es lo que queremos evitar. Para prevenirlo tenemos 3 puntos fundamentales, que son los que vemos el primer día que venimos, que colocamos a la paciente en decúbito lateral izquierdo, o como hacemos acá normalmente, desplazamos el útero para evitar la compresión de la aorta y de la cava y parcialmente de la aorta, y realizamos el llenado concomitante con cristaloides, con lo cual obtenemos una mejoría en el gasto cardíaco, según la bibliografía, entre un 10 y un 20%. Los vasopresores, el gol estándar sería utilizar fenilefrina, la cual la podemos utilizar titulando o colocarla directamente en una bomba de infusión continua. La fenilefrina es un agonista directo alfa 1. Como segunda opción está la efedrina,
que es una alfa y beta 1, y lo que nosotros utilizamos, que es la etilefrina, que es un alfa y beta 1. Bien, no hay evidencias como para sustentar una oxigenoterapia obligatoria, o sea que no se puede recomendar, y además una FIO superior a 0.7, 0.75 es el punto en aumentar más la FIO de 0.7 a 0.75 no favorecería una mayor oxigenación del feto, ya que ese es el valor en el cual la placenta presenta un efecto techo por su alto consumo de oxígeno. 0,74 de FIO, 74%. Bien, como para prevenir las náuseas y los vómitos, son producidos en general por la hipotensión arterial, por la cesárea, ya que siempre que estemos manipulando el peritoneo y el tironear del peritoneo genera más náuseas, y la administración de opioides intratecales, además del prurito que le produce al paciente, el otro efecto adverso más común es la presencia de la hipotensión. Se recomienda, la presencia de las náuseas. Y se recomienda administrar los antieméticos, que ya nombramos algunos, como el Ralibrán y la dexametasona, los centrones y el propofol. Un estudio decía que un centrón que en este momento no me acuerdo el nombre, que no es ondacentrón, más 20 miligramos de metoclopramida era lo que mejor resultados había dado para prevenir las náuseas y los vómitos postoperatorios en las pacientes sometidas a cesárea. Bien. Ahora pasamos a la prevención de la hemorragia posparto. La causa más frecuente de la hemorragia posparto es la teniuterina, la cual se le adjudica el 80% de la hemorragia posparto. El uso de uterotónicos ha disminuido e incrementado la seguridad en las intervenciones de este tipo. La oxitocina siempre es el uterotónico de primera línea. Las ampollitas que tenemos acá en la Mater vienen de 10 unidades internacionales en 1 mililitro, aunque el otro día vimos perdidas con más de una por ahí de 5 unidades, que tenían unas letras rojas, como para tener en cuenta. La vida media de la oxitocina es corta, de 10 minutos, y cuando se une al receptor, se unen a receptores en miometrio y en la mama, la actividad se desarrolla a través de favorecer la liberación del retículo de calcio favorecer la liberación de calcio del retículo endoplásmico, abrir los canales de calcio que están asociados a este tipo de receptores, y al unirse también a su espesor específico, estimula la ciclooxigenasa 2 y produce prostaglandinas. Todo esto favorece la contracción del músculo liso uterino. Como está acá en el primer ítem, no existe un protocolo único de administración de oxitocina. Nosotros acá en la Mater utilizamos las 3 unidades en bolo, luego de clampear el cordón, y el mantenimiento de las 27 unidades en 500 mililitros. El mantenimiento no es sistemático y no debe superar las 10 unidades internacionales por hora. ¿Qué significa no es sistemático? Que capaz que no todas las pacientes vayan a necesitar estar 24 horas con el goteo de oxitocina colocado. Una de las guías que leí proponía una regla de 3, que era bastante fácil de recordar, espero recordarla, que se utilizaban 3 unidades de oxitocina en bolo, y se repetían hasta 3 dosis, con un intervalo de 3 minutos entre cada dosis, y se observaba la respuesta. Y también lo otro que incluía dentro de la regla de 3 era que teníamos que tener a disposición 3 distintos uterotónicos para utilizar. Acá en la Mater tenemos carbeto, oxito y ergonovina. Los efectos adversos de la oxitocina en general se presentan cuando se pasan grandes cantidades o mucha cantidad de unidades al mismo tiempo o a gran velocidad. Producen vasodilatación periférica, son poco tolerados en la hipotensión arterial y en las alteraciones del ventrículo izquierdo con estenosis mitral o aórtica, justamente por la vasodilatación periférica que producen y la caída de la precarga. La hipotensión, la taquicardia, isquemia en el miocardio por vasoconstricción coronaria, lo cual nos podría llevar a cambios en el electro con una elevación del ST, arritmias, náuseas, vómitos, cefalea. Ahora, el otro uterotónico que tenemos, que se consideran de segunda línea, como la carbetocina y la ergonovina. La carbeto viene en 100 gamas en 1 mililitro y es un análogo sintético de la oxitocina. Tiene una vida media que va de 4 a 10 veces superior a la de la oxitocina,
y produce una contracción tetánica del útero 2 minutos tras su inyección endovenosa, que así como lo coloqué, lo describía la bibliografía, y la contracción tetánica esta dura de 10 a 12, 15 minutos. Luego de esta contracción tetánica tenemos contracciones rítmicas del útero con una duración de 4 a 5 horas. Lo que tiene favorable esto en la calidad de la atención del paciente es que luego de aplicar la carbetocina, tal vez podemos retirar ya la vía periférica a la paciente cuando ya está en la habitación, a diferencia con la oxitocina de mantenimiento, se la dejamos 24 horas, con lo cual favorece la deambulación de la paciente, que la paciente tenga más facilidad para interactuar con el hijo y demás. Y se administra, ahí puse mal la diapo, son 100 gamas, o sea, una ampollita, la colocamos en un suerito de 100 y la administramos en 10 minutos, no en un minuto, como dice la diapo. Y tiene efectos secundarios similares a la oxitocina, ya que aparecerían si la pasamos demasiado rápido, ya que es un análogo de la oxitocina. La ergonomina es un derivado del corrosolo de centeno, actúa a nivel de los receptores alfa-2 uterinos, acoplado a proteína GQ, con lo cual aumenta el ingreso de calcio a las células de músculo liso, y con ello aumenta la contracción del útero. Se utiliza intraparto, no se utiliza para una inducción de trabajo de parto como el oxito, y se utilizaría, como dijimos, de segunda línea, luego de la aplicación de la oxitocina. Tiene 4 contraindicaciones que son extremadamente importantes recordarlas, que son la hipertensión, la preeclampsia, el asma y la cardiopatía isquémica. Produce una contracción rápida y sostenida del útero grávido, y sus efectos adversos son las náuseas, la hipertensión y el espasmo coronario. Tiene una vida media de 2 horas, y la ampollita de 0,2 miligramos mililitros se aplica por completo por vía endovenosa o intramuscular. Y se puede repetir cada 15 minutos en caso de que no haya respuesta, hasta un máximo de 1 miligramo, o sea, hasta aplicar 5 ampollas. Bueno, otros uterotónicos, que serían otros derivados de la del cornezuelo de centeno, que la verdad que lo puse a modo ilustrativo porque no encontré otra noción de ergonomina que se utilice para esto. Y las prostaglandinas, que bueno, ahí coloqué las 3 prostaglandinas distintas que se utilizan. Pero eso ya serían uterotónicos de tercera línea. Bien, y ahora los tipos de anestesia para la cesárea. A nivel regional, tenemos las ventajas de realizar la anestesia a nivel regional, que disminuyen la mortalidad, disminuyen el riesgo de broncoaspiración, no tenemos que lidiar con la vía aérea dificultosa de la paciente, tienen menor efecto depresor en el feto que la anestesia general. Y otra cosa que es importante, que el otro día nos comentaron que hasta te podrían hacer un juicio por utilizar midazolam y que la madre se olvide del contacto con el bebé. En este caso también la anestesia regional tiene la ventaja de que la madre está 100% consciente en el momento del alumbramiento. Y como las desventajas, tenemos las que ya mencionamos antes, que tenemos que lidiar, que es la hipotensión, por el bloqueo simpático, la dificultad para ajustar el nivel de bloqueo, que viene de la mano de la disminución de las proteínas a nivel del líquido cefalorraquídeo, y del aumento de la presión a nivel también de la cavidad dural, por parte de la anatomía del útero grávido, las náuseas, los vómitos, el prurito que producen, y el riesgo de la cefalea postpunción, que intentamos evitarlo utilizando las agujas de menor calibre posible. Bueno, y obviamente tenemos mayor riesgo de fracaso que para dormir a una persona. La anestesia intradural siempre es la técnica de elección para una cesárea programada, produce un bloqueo sensitivo motor intenso, y la anestesia la logramos de manera muy veloz, en el cabo de un par de minutos, y nos dura al menos 60 minutos hasta 3-4 horas. Y siempre buscamos conseguir un nivel metamérico T4. Las drogas que utilizamos son la bupivacaína al 0,5 hiperbárica, en dosis de 8 a 15 miligramos, como máximo 20 miligramos, que es la dosis máxima de bupivacaína intratecal, que sería una ampollita completa, y el fentanilo de 10 a 20 gamas, que ayuda a aumentar la calidad de la analgesia y disminuye la dosis del anestésico local. El gol estándar para el manejo bueno, la verdad que no sé si el gol estándar, pero es como que lo que más recomiendan en las guías para hacer la analgesia intraparto, son 100 gamas de morfina intratecal,
pero que nos daría una buena analgesia, una duración de unas 24 horas, sin la necesidad de andar con vías y consumiendo todo tipo de fármacos, pero dada la carencia de control que contamos en las salas, la evitamos utilizar por la posibilidad de la depresión respiratoria. Bien. Bien, de esto ya hablé un poquito, que la dosis del anestésico local la disminuimos por la disminución de las proteínas plasmáticas en el líquido cefalorraquídeo, que es otro de los cambios fisiológicos, tanto en el plasma como en el líquido cefalorraquídeo, la disminución de las proteínas, dentro de lo que es los cambios fisiológicos de la mujer embarazada, el aumento del pH del líquido cefalorraquídeo, lo cual se lo podemos adjudicar, supongo, a la disminución de la PCO2 que presentan las pacientes embarazadas por los cambios a nivel del aparato respiratorio. La distensión de las venas epidurales aumentan a influir en la altura del bloqueo, y también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar las PERI, por la mayor posibilidad de introducir el catéter dentro del intravascular. Y siempre debemos evitar inyectar la dosis de anestésico en el momento en que la paciente está teniendo la contractura, porque podría favorecer el aumento de la altura del bloqueo. Las complicaciones del bloqueo subaracnoideo son la hipotensión arterial, que van del 25 al 85%, o sea, entre el 25 y el 85% de los pacientes que le realizamos un bloqueo subaracnoideo presentan hipotensión arterial, la cual puede ser asintomática, o puede presentar toda una cadena de síntomas como náuseas y vómitos, mareos y dificultad respiratoria. Todo esto lo prevenimos, como ya les nombré antes, con el desplazamiento del útero o con la inclinación de la paciente de la camilla unos 15 grados hacia la izquierda, una cocarga con cristaloides que demostró ser más eficaz que la precarga con cristaloides, y con el uso de los vasopresores. Y obviamente la complicación es una cefalea posfunción. Bien, también se puede utilizar la combinación entre la anestesia intradural, o sea, entre las raquis y la epidural, lo cual por ahí muchas veces el que sucede acá, se pide una analgesia para parto, se le hace la peri a la paciente, y luego la paciente por algún tipo de complicación no continúa en el trabajo de parto y se pasa a cesárea. Y en el momento de hacer la cesárea, hacemos la raqui, porque en general si pasa cesárea es porque urge un poco el tiempo, y lograr la anestesia a través del catéter epidural conlleva un poquito más de tiempo, y por eso mismo a veces hacemos la raqui más allá de tener el catéter. Pero lo que es favorable en los cuadros en los cuales la paciente puede generar algún tipo de complicación, alguna adherencia o una placenta excreta, por ejemplo, en el cual por ahí la duración de la cirugía es un poquito más prolongada y podemos llegar a perder el efecto anestésico de la anestesia intradural, y podemos continuar con un poquitito de anestesia epidural y evitar dormir a la paciente. Bien, la anestesia epidural, otra de las ventajas que tiene es que nos permite titular a la paciente. Siempre debemos administrar una dosis baja y hacer previamente... Ay, perdón, me adelanté en la clase. No suena idea, sí, igual. Muy bien. Bien, perfecto. Bien, la ventaja de la anestesia peridural es que nos permite, como decía recién, titular la dosis en el paciente hasta conseguir un nivel apropiado. La dosificación, si se requiere un tiempo quirúrgico mayor, podemos redosificar a la paciente. La pequeña dificultad sería que el inicio de acción es más lento, pero a la vez esto nos favorece a que el impacto hemodinámico de la paciente por el bloqueo simpático también se va a producir de manera más lenta, y produce un menor bloqueo motor que la anestesia intradural, con lo cual la deambulación es más precoz. Y además de ello, el catéter puede quedar colocado, y si la paciente continúa con dolor en el postoperatorio, que en general el postoperatorio de la cesárea da dolor entre las 24 y las 48 horas posteriores a la intervención, y podemos continuar haciendo dosis analgésicas epidurales.
Desventajas, bueno, tenemos la prolongación de la latencia, que tal vez nos demora unos 10 minutos en lograr el bloqueo. Los riesgos de la toxicidad sistémica al inyectar grandes cantidades de anestésico, que entre el trabajo de parto, si ya se había colocado el catéter para realizar una analgesia intraparto, el catéter se puede haber desplazado, movido, o también se puede haber realizado una punción intravascular o intradural. Con lo cual necesitamos hacer siempre una dosis test con 3 centímetros de Lido 2 con EPI, y controlamos durante 3 a 5 minutos, tomamos una frecuencia cardíaca basal de la paciente y a los 3-5 minutos controlamos la frecuencia cardíaca de nuevo, con lo cual tendríamos un aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual lo interpretaríamos como que el catéter puede estar colocado en el intravascular. Como les nombré antes, hay muchas más posibilidades de hacer una peri y dejar el catéter intravascular cuando la paciente está embarazada por la ingurgitación de los plexos venosos. Y la otra complicación que podemos tener es que a esa gran cantidad de anestésico que inyectamos, si hicimos una punción dural y el catéter está intradural, generar un bloqueo demasiado alto. Entonces, esta dosis test también nos sirve para saber si la paciente se le adormecen las piernas lo suficientemente rápido como para considerar que el bloqueo es intradural y que el catéter está intradural y no peridural. El hematoma epidural es otra de las desventajas que se puede reproducir, y la toxicidad por el anestésico local por las altas cantidades de anestésico que tenemos que colocar, como les nombré antes. Bueno, las condiciones anestésicas son similares a cuando hacemos el bloqueo subaracnoideo, y el plexo venoso peridural de Batten está ingurgitado 2 a 4 veces mayor, como les nombré antes. La dosis test ya se les he explicado. Bien, no sé si les dije, pero el aumento de la frecuencia cardíaca esperado tiene que ser de menor a 10 puntos, si no ya podemos considerar que está en el intravascular. Las dosis para anestesia peridural, la UPI al 0,5 de 40 a 60 miligramos. A modo académico coloqué la ropivacaína, con la cual no contamos. El fentanilo son de 50 a 100 gamas, una gama kilo, y si utilizaríamos morfi, podríamos utilizar de 3 a 5 miligramos. Y ante la urgencia y la imposibilidad de realizar la analgesia intradural, la lidocaína al 2 con epinefrina, colocamos, según la bibliografía, entre 15 y 25, y Robin me explicó que era muchísimo 25, en caso de que la paciente sea extremadamente larga y alta, podríamos utilizar hasta 18, 20 mililitros como una locura, pero en general hacemos entre 15 y 17 mililitros. Y se puede utilizar clonidina como coadyuvante a todo este cóctel que le administramos al paciente, para tratar un poquito de dolor crónico o una hipertensión grave con la que ya venga el paciente. Las contraindicaciones del bloqueo neuroaxial se traducen en esta clase en las indicaciones de la anestesia general. Siempre vamos a intentar evitar la anestesia general, entonces siempre nuestro primer intento va a ser realizar el bloqueo neuroaxial. Entre las indicaciones de la anestesia general está la negativa del paciente a la anestesia neuroaxial, la cual es por lo que nos explicó Mariano, es una contraindicación relativa y no absoluta, por todos los riesgos que conllevan, y como mencionó Mariano al final de la última clase, la mayor cantidad de muertes maternas se producen por dificultad al momento de intubarla durante la anestesia general. O sea que siempre vamos a intentar evitar o prácticamente obligar en buenos términos a la paciente a que se haga el bloqueo neuroaxial. Tampoco podemos hacer un bloqueo neuroaxial en caso de un hipovolema importante, de un shock, o una hemorragia no controlada. Y bueno, el resto de las contraindicaciones del RACI, como una enfermedad del sistema nervioso activo, una hipertensión endocraniana, una infección en el sitio de punción, una valvulopatía, recuentos de plaquetas inferior a 70.000 o inferior a 50.000, varía según la opinión de los expertos. Una protrombina menor de 70 también contraindicaría la intervención en el eje neuroaxial. Y ante la necesidad de una extracción del feto de manera urgente, en menos de 5 minutos, como era la cesárea de urgencia no diferible. En caso de estenosis aórtica o mitral severa, esto empeoraría el cuadro de la hipotensión del paciente con la disminución de la precarga, y encima le sumaríamos una dificultad a
a la poscarga del paciente, con lo cual evitaríamos realizar un bloqueo neuroaxial. Bien, la anestesia general, otra vez, recalcamos nuevamente, es por una contraindicación de la anestesia regional, necesarias de urgencia, en las cuales se necesita extraer el feto en menos de 5 minutos, y si existe una falla de la técnica neuroaxial, no hay posibilidades de repunzar a la paciente, o porque la paciente así lo desee. Como ventajas tenemos que es rápido, presenta menos cantidad de fallas, porque la paciente la vamos a dormir igual, protegemos la vía aérea, y tenemos una mejor manipulación y control del aparato cardiovascular del paciente, que en la anestesia regional, o del eje neuroaxial. Y en el caso de eclampsia, tenemos un rápido control de las convulsiones. Como desventajas, que son las que nos hacen no querer hacer la anestesia general, tenemos la falla de intubación orotraqueal, como explicamos antes, por el Malampati 4, que suelen presentar las pacientes por el edema de la vía aérea, la gran posibilidad de aspiraciones por los cambios fisiológicos que también mencionamos con posterioridad. La paciente no va a tener recuerdos de su parto. La relajación del útero, que como se explica un poquito mejor, un poquito más adelante en la clase, el cebo que utilizamos para hacer el mantenimiento de la anestesia, mantenerla en plano a la paciente, produce relajación del músculo uterino, la depresión que se produce sobre el neonato por las drogas que utilizamos, las reacciones adversas posibles a las drogas, y el retraso en la relación madre-hijo, que al dormir la madre y todo, la madre no presencia el primer instante del paciente en nuestro mundo. Las contraindicaciones son relativas, y en general siempre tratamos de evitar la anestesia general. Son los pacientes con una ingesta reciente, en los que se puede ver que es una vía muy difícil de manejar, pacientes que tengan susceptibilidad a hipertermia maligna, y pacientes con hipertensión inducida por el embarazo, sin convulsiones ni trastornos de la coagulación. ¿Por qué esto? Porque si la paciente está hipertensa y todo, pero no es algo que urge, no es una paciente que está eclámpsica, no hace falta que la punzemos, perdón, al revés, podríamos punzarla y evitar todas las complicaciones que nos traería una anestesia general. Bien, la posición de la paciente, volvemos a lo mismo, o desplazamos el útero o le inclinamos 15 grados a la izquierda, porque el útero, más allá de que sea una anestesia general, va a seguir comprimiendo y va generando el síndrome ese aorto-cava. Preoxigenamos el paciente, como hacemos de manera habitual, y siempre vamos a utilizar una secuencia de inducción rápida. ¿Por qué motivo? Uno, por la preoxigenación, porque la preoxigenación del paciente no es igual de efectiva que en un paciente no embarazado, el cual va a durar unos 3 minutos antes de empezar a desaturar, a diferencia de la población general, que estimamos entre unos 6 y unos 10 minutos de apnea para lograr la intubación orotraqueal. Y el otro motivo es porque es un estómago ocupado y tenemos alto riesgo de aspiración. Se administra el inductor, el bloqueante neuromuscular. Como inductor utilizamos tiopental, propofol, etomidato, ketamina. Vamos a evaluar dependiendo de lo que tengamos en la mesa y las características del cuadro de la paciente. Si es una paciente que estuvo con un cuadro de una hemorragia severa y está muy hipotensa o está chocada, no vamos a utilizar ni tiopental ni propofol, y vamos a intentar utilizar etomidato o ketamina. La succinilcolina y el rocuronio los podemos utilizar ambos para el momento de la intubación, y ahí puse la dosis de rocuronio, porque la verdad que yo no la recordaba, de 1 a 2 miligramos kilo. Siempre necesitamos hacer el CELIC, que es la compresión cricoidea, con la cual vamos a intentar evitar la aspiración de contenido gástrico por la paciente. Y tenemos las indicaciones de dejar de hacer el CELIC, van a ser porque te lo ordene el médico que está en la cabecera realizando la intubación y manejando la vía aérea, porque la paciente vomite, porque ya no necesitamos más hacer la maniobra que estamos haciendo para evitar que la paciente vomite, o cuando ya está la vía aérea asegurada con el tubo endotraqueal colocado y el balón inflado. Si la presión cricoidea se realiza de manera adecuada y manejamos presiones, podríamos ventilar al paciente manejando presiones inferiores a 20 milímetros de agua, no de mercurio, puse mal ahí en el Power. Ahí tenemos una imagencita para ver el CELIC, que bueno, nosotros colocamos el que va a asistir realizando el CELIC, coloca su mano no hábil por debajo del cuello del paciente,
y con su mano hábil realiza la compresión cricoidea. Bien, la secuencia de inducción rápida, como ya dijimos, hacemos la preoxigenación, el CELIC, y siempre tenemos que tener el tubito mandrilado. En el minuto 0 damos el fentanilo de 2 a 20 gamas. Al minuto 3 precurizamos con un relajante muscular no despriorizante en una dosis que sea del 10% de la relajación, de la dosis plena del relajante. En el minuto 5 hacemos el inductor, el propo, la ketamina, el tiopentágono y el tomiato. Y al minuto 6 hacemos la succi y esperamos 60 segundos para realizar la intubación endotraqueal. Siempre vamos a suponer que vamos a tener una intubación dificultosa, con lo cual vamos a tener toda esta lista enorme, que la coloqué a fines académicos, de materiales para implementar la vía aérea, los cuales en la mater los tenemos la gran mayoría en el carrito de paro. Bien. Bien, siempre vamos a hacer 2 intentos, más un tercer intento por un anestesiólogo experimentado. El mantenimiento de la anestesia general lo vamos a hacer con una CAM de 0,5, porque tiene alto pasaje placentario, el sebo, y la progesterona aumenta la sensibilidad, por eso la CAM del sebo que utilizamos es menor que para hacer una anestesia general total inhalatoria. ¿Cuál es el problema con el sebo? El sebo puede inducir la atonía uterina. Entonces, en el caso de que podemos ir controlando a medida que va avanzando la cesárea, en el momento en que ya se extrajo, se logró el alumbramiento y se intenta cerrar el útero continúa atónico, además de todas las maniobras que van a realizar los cirujanos sobre el útero, más los oxitóxicos que vamos a utilizar nosotros, como describimos en las diapositivas anteriores, podemos intentar reducir la concentración alveolar mínima de sebo o incluso retirarla y rotar el mantenimiento a otro tipo de droga, ya sea o propofol o remifentanilo. Bien. Como los relajantes musculares, podemos utilizar cualquiera de ellos, ya que a dosis habituales el pasaje transplacentario es nulo. Y raramente son necesarios, ya que para el cierre del abdomen, las parturientas en general están con todos sus músculos y todos sus tejidos distendidos por la presencia previa del bebé dentro del útero grávido. Dentro del mantenimiento, cabe destacar que, como explicó Pedrito, la PCO2 para compensar los cambios a nivel de la disminución de la capacidad residual funcional que presenta el pulmón de la paciente embarazada, compensa hiperventilando. Al hiperventilar, disminuye la PCO2, y la PCO2 habitual de las pacientes embarazadas va a estar entre 30 y 33 milímetros de mercurio cuando estén a término. Tenemos que evitar la hiperventilación, porque con esto podríamos generar una vasoconstricción sistémica y generar una hipoxemia que se traduciría en una acidosis por disminución del flujo útero-placentario. Bien. Y obviamente, en el momento de que se finalice la cirugía, vamos a tratar de extubar a la paciente cuando esté completamente despierta y con todos sus reflejos activos y con su función neuromuscular restituida. Y como conclusión, ya lo dije como 10 veces en la clase, pero como que Romy quería que quede bien claro que la anestesia general, la operación necesaria debe ser un procedimiento excepcional. Bueno, y con eso más o menos se cierra lo que habíamos preparado de anestesia para cesárea y hablamos un poquito de sufrimiento fetal agudo. Las diapositivas están un poco cargadas de información, pero era más que nada para que los compañeros después puedan leerlo de ahí y no voy a hacer tanto hincapié y tenerme tanto en los porcentajes y el análisis, los resultados de las cosas, sino para tener un conocimiento general y por ahí poder hablar más o menos el mismo idioma que la gente de obstetricia. Bien, el sufrimiento fetal es la interrupción tanto del aporte de oxígeno y nutrientes al feto, como la eliminación de los productos. ¿Alguien habló? Sí, quería decir una cosita nada más de lo que dijiste hasta ahora, si puede ser. Sí, obvio. Cuando hablamos cuando hablaste de los vasopresores, ¿viste? De lo que es la feni y la efedrina, que nosotros no lo usamos. Con respecto a la feni,
hay riesgo de bradicardia, entonces por ahí, si la usáramos, la tendríamos que usar más en pacientes taquicárdicas, ¿sí? Y con respecto a la efedrina, es de elección porque no afecta el flujo sanguíneo uterino, ¿bien? Entonces, hay muchos lugares donde se usa y es bueno básicamente por eso. Y después, con respecto a los uterotónicos, lo que tienen la oxitocina y carbetocina, que nosotros siempre les decimos a ustedes, es que usan los mismos receptores, ¿no? Entonces, la ergonovina, que actúa, por ahí vos tenés un paciente con oxito, y al final después le pasás ergonovina, porque, bueno, como actúa por otros receptores, también que actúa, es un alfa-1 y actúa también sobre receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos, y se lo damos, viste, intramuscular. ¿Mm? Así que, bueno, para tener en cuenta, eso solito. Y también usamos clindamicina nosotros por indicación de infectología en el hospital, porque viste que se pueden usar otros antibióticos, pero en nuestro hospital se tiene que usar clinda. Bien, Nada, Gilma. Gracias, Romy. no, de nada. Bien, bueno, sufrimiento fetal. La interrupción tanto del aporte de oxígeno y nutrientes al feto, como la eliminación de los productos metabólicos del mismo. Y puede presentarse de manera única, en múltiples oportunidades, o de inicio lento, progresivo o repentino. Las etiologías del sufrimiento fetal agudo pueden ser maternas, placentarias, funiculares y fetales. Rápidamente las fetales podrían ser por una arritmia fetal o por una anemia. Las funiculares, más que nada por la compresión o prosidencia del cordón. Las placentarias por hipertonía uterina o por desprendimiento de una placenta no inserta, por ejemplo. Y las maternas, más o menos todas las que intentamos evitar nosotros cuando estamos dando anestesia para una paciente. La hipotensión, la hipovolemia, la disminución del aporte de oxígeno. También hay enfermedades vasculares como el lupus y pacientes diabéticas que pueden generar las vasculitis, que pueden disminuir el flujo útero-placentario por alterar directamente el vaso con sus patologías. Bien, ante la hipoxemia y la hipercapnia, el feto intenta disminuir, activa su metabolismo anaerobio, lo cual facilita la producción de ácido láctico y lo lleva a la acidosis metabólica. Dentro de esta respuesta fisiológica inicial, el feto lo primero que hace es intentar disminuir su metabolismo, disminuyendo los movimientos, tanto respiratorios como de los miembros, para intentar disminuir el consumo de oxígeno. El sufrimiento fetal, como les dije antes, se puede instaurar de manera progresiva y lenta, lo cual nos da a los pacientes que tienen un retraso del crecimiento intrauterino, que son pacientes que posparto, con la recuperación necesaria que tengan, alcanzan la normalidad, ya que no se ve afectado los órganos vitales como el sistema nervioso central y el corazón. Justamente disminuye el crecimiento de todo el resto del feto porque el flujo es redistribuido para mantener la correcta nutrición de ese tipo de esos órganos vitales. Muy bien. Los diagnósticos de crecimiento fetal agudo se pueden dar en el preparto, intraparto o posparto. Ahora más o menos intento hacerlo lo más resumido posible esta parte. Los diagnósticos preparto, tenemos las pruebas no estresantes, en las cuales registramos para considerarla como benigna la prueba. Esperamos encontrar al menos 2 episodios de aumento de la frecuencia cardíaca fetal superiores a 15 latidos por minuto con una duración mayor a 15 segundos durante un periodo de observación de la paciente de 30 minutos, con lo cual vamos a estar constantemente ocultando la frecuencia cardíaca fetal. Pero estas pruebas, cuando son no reactivas, o sea, cuando no tenemos las 2 aceleraciones de 15 latidos que duren al menos 15 segundos durante los 30 minutos de la exposición, tienen altas tasas de falsos positivos, entre el 75 y el 90%. Perdón. Otra de las pruebas que nombrábamos acá, preparto, para detectar el sufrimiento fetal agudo, está un poco relacionada con esta, que es la estimulación vibroacústica a través de los tejidos maternos del feto,
ya que el fetito podía estar dormido, y por ese motivo, durante esos 30 minutos, no hizo movimientos, y no hubo ningún estímulo al sistema nervioso simpático del paciente, sistema nervioso autónomo del paciente, para aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, facilitamos o acortamos el periodo de la prueba no estresante haciendo las estimulaciones hidroacústicas. Luego tenemos las pruebas estresantes, que es algo muy similar a lo anterior, lo que pasa que vamos durante un periodo de 20 minutos, hacemos control de la frecuencia cardíaca fetal, luego de administrar oxitocina a la paciente de manera endógena, de manera exógena o de manera endógena, al masajear las glándulas mamarias de la paciente. Y se trata de llegar a 3 contracciones de 40 segundos en un periodo de 10 minutos. Y bueno, y ahí están todas las diferentes respuestas que se pueden obtener. Negativa, positiva, dudosa, en la cual aparecen desaceleraciones tardías, que más adelante hablamos rápidamente que son las desaceleraciones tardías, en menos del 50% de las contracciones. El perfil biofísico evalúa 5 puntos distintos, que son los movimientos respiratorios del bebé, los movimientos fetales, el tono fetal, que va a estar dado por el grado de flexión que presenta el paciente, el fetito, el volumen del líquido amniótico, y el monitoreo fetal no estresante, que es el que hablamos previamente. Los resultados, a cada una de estas pruebas se la valora con un valor numérico, el cual, si los resultados nos van de 8 a 10, significa que el fetito no tiene asfixia, y si es menor a 6, es específico, sensible y altamente predictivo de acidosis fetal a nivel del cordón, luego de hacerlo en repetidos estudios que hacían la aplicación del perfil biofísico, notaban un índice menor a 6, y al realizar la extracción de la sangre de cordón, notaban que había acidosis fetal. Y bien, y ahí está cómo valoramos los 5 puntos distintos del perfil biofísico y cómo le adjudicamos los 2 puntos o ninguno. Las estimulaciones bioacústicas ya las mencioné. El Doppler, lo que hacemos básicamente con la evaluación Doppler es fijarnos que en las fases diastólicas maternas no exista un flujo reverso dentro de la vena umbilical, lo cual nos estaría hablando de que el aporte de sangre al feto no estaría siendo el correcto. Y tiene alta especificidad y alta sensibilidad para predecir la hipoxia y la acidosis en el bebé. Luego los monitoreos de intraparto. El monitoreo electrónico continuo de la frecuencia cardíaca fetal, en el cual hablamos que la frecuencia cardíaca fetal va entre 120 y 160 minutos. Debajo se considera bradicardia, por encima se considera taquicardia, y para considerarlo a una cifra inferior a 120, superior a 160 como bradicardia o taquicardia, esta cifra la tenemos que mantener por un periodo de al menos 10 minutos. Bueno, puede presentar diferente la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Es normal que presente ligeros cambios y son en general influenciados por la actividad del simpático y del parasimpático. Los cambios periódicos son las alternaciones de la frecuencia cardíaca fetal vinculadas al tiempo, dividiéndose en 2 categorías, como aceleraciones y desaceleraciones. Bien, hay un poco de las causas de las taquicardias, las causas de la bradicardia, entre las que cabe destacar que hay que existen evidencias de un riesgo de la bradicardia fetal cuando se inicia la analgesia obstétrica con fentanilo o sulfentanilo intratecal con o sin anestésicos locales. Muy por el contrario, cuando se utilizan por vía epidural, que sería muchísimo menos probable que suceda. Bueno, esta es la manera en que se clasifican la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y una bradicardia fetal con las variabilidades de la frecuencia puede hablar de un signo de normalidad y no de un sufrimiento fetal. Bien, las aceleraciones constituyen los incrementos de la frecuencia cardíaca basal, por encima de, no necesariamente tiene que ser una taquicardia, sino que el paciente puede estar con 140 y elevarse a 150, 155, con eso tendríamos una aceleración, y en general son provocados por los movimientos del feto, y son interpretadas como adecuada oxigenación y bienestar por parte del feto. Las desaceleraciones son los descensos de la frecuencia cardíaca fetal basal, y están relacionados con la contracción uterina
y se dividen en tempranas, variables y tardías. Las tempranas, son las asociadas a la contracción uterina, en las cuales inician y alcanzan su máxima caída en la frecuencia cardíaca fetal en el momento del pico máximo de la contracción uterina. Las desaceleraciones variables en general están asociadas a la compresión del cordón umbilical, que muchas veces se puede dar por procedencia del cordón o en pacientes con rotura prematura de bolsas o en oligodramnios. Las desaceleraciones tardías en general son patológicas y las podemos ver, en general son desaceleraciones que se producen al final y se prolongan por mayor cantidad de tiempo, se producen al final de la contracción, es decir, cuando la contracción uterina ya revirtió, continúa la desaceleración o incluso hace un valle mayor al que se había producido durante la contracción uterina. Y estas hablan de patología y de sufrimiento fetal. El pH del cuero cabelludo fetal, la presencia de un resultado igual o menor a 7,20 en este análisis es un indicador de acidemia, que hoy en día es algo que se intenta evitar y está siendo reemplazado por la oximetría de pulso fetal. Perdón, por la oximetría fetal. La saturación de oxígeno fetal es una maniobra no invasiva y es completa y demuestra que el monitoreo electrónico junto con el monitoreo electrónico de la frecuencia cardíaca fetal y la medición del pH en el cuero cabelludo pueden ser reemplazadas por esta maniobra no invasiva y que presenta un valor inferior al 30%. Uy, perdón, me confundí. La saturación de oxígeno fetal está reemplazando a la muestra de cuero cabelludo fetal para realizar una pHmetría del feto. Y gracias a la saturación de oxígeno fetal se redujeron en más de un 50% el número de cesáreas que se realizaban, porque se consideraba con las otras medidas que se utilizaban durante el trabajo de parto para analizar el sufrimiento fetal agudo, aparentemente tenían una cantidad de falsos positivos enorme. Bien, y la presencia de líquido amniótico meconial es un signo de sufrimiento fetal, el cual puede acompañarse de complicaciones como el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial por parte del neonato. Y las técnicas para el control postparto son los gases en la sangre de cordón y el puntaje de Apgar que realiza el neonatólogo. Por último, maniobras de reanimación fetal, las cuales las utilizamos para intentar mejorar la vitalidad del feto, que se nos muestra alterada por alteración de alguno de todos los parámetros que vimos hasta recién, los cuales son, ya hablamos tantas veces de colocar a la madre en decúbito el lateral izquierdo, o lateralizar el útero, o colocar una camilla inclinada a 15 grados hacia la izquierda. La administración de oxígeno materno, que como mencioné con anterioridad, tiene un efecto techo por la cantidad de FIO que va a aumentar la cantidad de oxígeno que pase a través de la placenta hacia la circulación fetal, que este efecto de techo está a 0,74 de la FIO. La hidratación, la suspensión de los oxitóxicos o el intento de una tocolisis si la madre está sin oxitóxicos y aún así está con una hipertonía uterina o con una frecuencia muy alta de la contracción uterina, con terbutalina, salbutamol o nitroglicerina, y la amioinfusión, en la cual puede favorecer, en caso de desaceleraciones variables, las cuales, como mencionamos antes, estaban dadas por la compresión de alguna de las partes fetales del cordón umbilical. Y ya, eso es todo. Buena. Muy buena, Licha. Gracias, Licha. Muy buena. Gracias. Buena, pero no estuvo. ¿Están subidas las clases grabadas? ¿Se escucha, gente? Sí, Marian, se escucha. Vale. Bueno, bien la clase, Lisandro, como para agregar pavadas nomás.
Nombraste clonidina como adyuvante neuroaxial. Técnicamente se puede usar tanto en Raki como en Peri, pero como consejo personal no se los recomiendo, al menos para obstetricia. La gran contra que tiene es que da hipotensión, lo cual saben, la hipotensión es el enemigo nuestro porque la embarazada se hipotensa y aunque esté todo bien, el nene nace un flancito serenito mal, y eso sí es 100% culpa nuestra. Así que como consejo personal no les recomiendo que usen, en obstetricia hablamos, yo soy de usar coadyuvantes en otras cirugías y demás, pero adyuvante clonidina en obstetricia no se los recomiendo. Obviamente cada uno habrá su experiencia, está descrito que se puede usar, pero si vieron Mater, en general uno tiene que luchar siempre contra la hipotensión arterial, y vos le estás haciendo un hipotensor heavy y encima por vía neuroaxial, que una vez que lo pusiste no lo podés sacar más. Así que yo no se los recomendaría. Después no me acuerdo si hablaron o se nombró por la pasada, pero una droga que no se pueden olvidar de hablar en obstetricia es el ácido tranexámico. Hay clara evidencia. Y No, de no se paso nombró. ya hacemos un paréntesis y redondeamos algo que por ahí no, creo que se entendió bien, pero yo les digo, el gran problema de la embarazada que se muere es porque la tenemos que intubar. Eso es cierto, sería la principal causa de muerte puramente anestésica de la embarazada, ¿sí? Pero acuérdense que la embarazada se muere principalmente porque sangra, ¿sí? Sangrado es como el 80% de la mortalidad materna, ¿sí? Así que, y justamente por eso, no se pueden olvidar el ácido tranexámico, ¿sí? Les va a pasar a ustedes, sobre todo si está el residente por ahí más grande solo, si están ustedes solos, si la embarazada sangra o hay algo que no le cierra en cuanto al útero, cuando lo empiezan a cerrar y demás, es función de ustedes pasarle un gramo de ácido tranexámico antes que cualquier cosa, ¿sí? Está demostrado que reduce 30% la mortalidad vinculada a sangrado, y no me acuerdo el porcentaje en obstetricia, pero más o menos reduce hasta la mitad la necesidad de transfundirle sangre, ¿sí? Que también es todo un quilombo. Porque transfundir, uno piensa que transfundir es gratis, pero transfundir tiene un montón de complicaciones que uno no les da bola, ¿sí? Siendo la peor el TRALI, ¿sí? Que es el edema de pulmón no específico asociado a transfusión. Así que cualquier embarazada en el que el sangrado no les cuadra, lo primero que tienen que hacer antes de cualquier cosa, obviamente poner la nora, todo lo demás, pero es hacerle un gramo de ácido tranexámico, ¿sí? Y si tienen un acretismo programado en central, nunca se olviden de poner el tranexámico como parte de la preme, ¿sí? Acuérdense que el acretismo ya de clavado va a sangrar. Así que es de buena práctica no olvidarse del tranexámico, ¿sí? Se los digo por experiencia. Marian, Dime. perdón, tengo el pasa sujeto. nada. Importante lo del tranexámico, pero sobre todo ponerlo cuando está sangrando, no, digamos, lo que el Woman decía es que no funciona, no previene el sangrado, sino lo que hace es detenerlo, digamos, es antifibrinolítico. Y lo que hace es justamente eso, disminuir, o sea, en realidad disminuye la mortalidad, no disminuye el sangrado. No se sabe, digamos, bien cuál sería la causa, pero lo que hace es disminuir la mortalidad. Por eso se pone cuando está sangrando y no para evitar que sangre, poner como cuando hacemos una rodilla, una columna. Eso es importante tenerlo en cuenta. Genial, Agus. Bien, gracias. Y después de Que se me haya ocurrido a mí nada más, acuérdense lo del tranexámico, porque hoy ya casi sería mala praxis no tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay ensayos clínicos randomizados, doble ciego, toda la bola, que demuestran que el tranexámico en obstetricia es la droga que hay que usar, eso no hay duda.
tranexámico o sucedáneos, van a ver que hay ácido aminocaproico, hay otros antifibrinolíticos que también andan, pero bueno, el que más se ha usado en estudios por ahora es el tranexámico. Y Sí, nosotros de hecho tuvimos nada más. el otro día un desprendimiento que estábamos con Juanjo y con otro de los chicos, no me acuerdo con quién más, y bueno, apenas lo dormimos, bueno, Brenda lo mandó a buscar el tranexamen, viste, el desprendimiento, lo que puede sangrar y todo, entonces enseguida lo pasamos, y bueno, justo los chicos, lo usamos con los chicos, que no sé si lo han usado ya, pero fue un ejemplo, entonces Brenda después les empezó a explicar a los chicos, viste, de desprendimiento, era, ¿no?, el sinónimo de urgencias, entonces fue justo un ejemplo de todo esto. Tal cual. Y obviamente el tranexámico en mater es parte del chequeo, ¿sí? Es error Sí, grave y totalmente. van a rodar cabezas si pasa algo y el tranexámico no está, ¿sí? Por lo menos 2 gramos o más de 2 gramos en la heladera, siempre. Al igual que el sulfato de magnesio, igual el sulfato de magnesio lo suelen pasar las chicas, pero bueno, hay bastante evidencia de las embarazadas que convulsionan y el sulfato de magnesio, ¿sí? Así que lo mismo, sulfato de magnesio tiene que haber, y acuérdense que la carga, si no búsquenlo, son bastantes ampollas, ¿sí? Así que tiene que haber un número significativo de ampollas de sulfato de magnesio, ¿sí? Esas son dos cosas importantes que tienen que ver cuando chequean, que por ahí uno se le pasa, y son cosas importantes. No, la mesa. La mesa. Perfecto, Marian, gracias. En algún lado voy a condicionar, porque si no... Nada más, gente, si no hay ninguna duda más ni nada, nos veremos la semana que viene con las clases. Genial, gracias. Gracias, Marian. Muchas gracias.